Hola de nuevo, ahora estaremos hablando un poco de la notación científica. Para el primero hay que recordar que cualquier número elevado a cierta potencia son las veces que se va a multiplicar ese número por sí mismo. El ejemplo principal es 6 al cuadrado, sería 6 por 6. Otro ejemplo sería 9 al cubo, que sería 9 por 9 por 9. Otro ejemplo que tenemos aquí es 2 a la quinta, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Bueno, en el caso de potencias con base 10, siempre será el 10 el que se estará elevando a una potencia. Por ejemplo, en los casos que estoy mostrando aquí sería 10 a la 1, 10, 10 al cuadrado que sería 10 por 10, 10 al cubo sería 10 por 10 por 10, y 10 a la sexta sería 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y así sucesivamente dando, por ejemplo, el 10 a la n, que sería la n un número indeterminado que nosotros podemos usar. O de manera más sencilla sería agregar los ceros que la potencia nos diga. Por ejemplo, en el caso del 10 al cubo sería agregar al número que nos tengamos 3 ceros. O por ejemplo, en el caso del 10 a la sexta sería agregar 6 ceros al número que nosotros tengamos. A su vez va a haber ecuaciones que la base aún sea 10 pero con exponente negativo. Y en este caso el número será dividido entre 10 las veces que nosotros tenemos puesto. Por ejemplo, 10 al cuadrado sería 1 entre 100. ¿Por qué? Porque estamos agregando un 1 y los dos ceros que nos está haciendo la potencia. Otra forma en la que podemos hacerlo, que me ha servido bastante a mí, sería recorrer el punto decimal las veces que nos dice el exponente. Por ejemplo, 1 por 10 a la 1 menos 1 sería poner el 0, 1 y recorrer el punto decimal un brinco, por decirlo así. O 1 por 10 a la menos 5 sería poner 0, 0 o el 1 y empezar a hacer los brincos 5 veces para que nos quedara un punto 00001. A su vez también podemos convertir los números enteros como el 500 o números así parecidos a base 10. Los ejemplos que aquí muestro serían el 500, el 75.000, el 800.000 y 7 millones. En el caso del 500 sería 5 por 10 a la 2 porque estamos poniendo con dos ceros. En el caso del 75.000 sería un poco más especial el caso. ¿Por qué? Porque tenemos 3 ceros, pero no sería 75 por 10 a la 3, que puede ser, pero no estaría bien. Pero en este caso sería 7.5 por 10 a la 4 porque estamos cogiendo el punto decimal 4 veces. En el caso del 800 es 8 por 10 a la 5 porque aquí sí tenemos el caso de que podemos poner 8 y 5 números que es el exponente que nos está dando en la base. En el último caso que es 7 millones es un poco es igual que el caso anterior. Tenemos un número completo y 6 ceros que se le agregaron a ese número. Como también les había comentado, también existen, a pesar de que son base 10, también con exponente negativo. Y en este caso estaré mostrando otros 4 ejemplos que tendremos que solucionar para que nos dé una cifra entera usando la base 10 pero con exponente negativo. El primer punto sería el A, que sería el 0.003, que nos quedaría igual a 3 por 10 a la menos 3, y esto es ya que recogemos tres posiciones, el punto decimal. El segundo sería el 0.000135, que nos quedaría como 1.35 por 10 a la menos 4 porque recorrimos 4 veces el punto decimal. El tercero, disculpen, sería el 0.0000705. En este caso nos quedaría como 7.05 por 10 a la menos 5, ya que recorrimos 5 veces el punto decimal. El último sería 0.000001, que este nos quedaría como 1 por 10 a la menos 9, ya que en esta vez recorrimos el punto decimal 9 veces. Bueno, continuando con el tema, también podemos hacer que haya multiplicaciones de potencia con base 10. En el primer ejemplo estamos viendo dos números, por ejemplo, 1 y 1, con 10 por a la 4 y por 10, 1 por 10 a la 3. Y en este caso nos quedaría 1 por 10 a la 3 más 4, que nos daría 10 por a la 7. En el segundo caso tenemos otro ejemplo, pero ahora usando un número negativo, que sería 4 por 10 a la 6 por 2 por 10 a la menos 2. Y esto nos quedaría igual a 8 por 10 a la 6 más menos 2, que nos estaría dando el 8 por 10 a la 4, que sería el resultado final. En el último caso estaremos viendo que las dos potencias son negativas, y por ley de signos nos va a quedar que menos 3 más menos 4 nos va a dar a menos 7. Y en este caso nos quedaría 30 por 10 a la menos 3 más menos 4
pues sería igual a 30 por 10 a la menos 7. También, a su vez, también hay ocasiones que se tiene que dividir entre la base de 10. En el primer ejemplo estamos viendo que es 1 sobre 10 a la 4, que en este caso se pasaría el 10 dividiendo, pero con el exponente negativo, y nos quedaría 1 por 10 a la menos 4. En el segundo caso estamos viendo que la potencia es negativa, 1 sobre 10 a la menos 2. En este caso se pasa igual a 1 por 10 a la 2 y queda como 1 por 10 a la 2. En el tercer caso, aunque un poco confuso por mi letra que tengo, sería 12 por 10 a la 6 entre 6 por 10 a la 4. Aquí quedaría 12 entre 6 por 10 a la 6 entre 10 entre 4. Y aquí, como seguimos sumando, quedaría igual a 2 por 10 a la 6 por 10 a la menos 4. En este caso, como se están sumando, nos quedaría 2 por 10 a la menos 2. A las 2, perdón. A su vez también existe la suma y resta de potencias con base 10. Aquí estoy dando otros ejemplos rápidos porque realmente lo que pasa en estos casos es que la potencia, si es igual, se va a pasar igual. Por ejemplo, en el primer ejemplo estamos con una suma que es 2 por 10 a la 3 más 3 por 10 a la 3, y eso nos quedaría como 5 por 10 a la 3. Se hace la suma como muy comúnmente se hace, pero los exponentes se quedan iguales. En el otro ejemplo es una resta, 15 por 10 a la menos 4 menos 12 por 10 a la menos 4, a pesar de que los exponentes son negativos, son los mismos, son iguales, entonces se pasa como el mismo exponente, nomás haciendo la resta de los números enteros, que sería 15 menos 2 igual a 3 por 10 a la menos 4. En el último caso tenemos un pequeño problema, que es que los exponentes son diferentes, y en este caso no se puede resolver por ese mismo caso, porque no tenemos dos exponentes iguales. También existe que hay ocasiones que tengamos que elevar la base 10. En el primer caso que estamos viendo aquí sería 10 a la 5 al cuadrado, y en este caso solo tendríamos que multiplicar los exponentes, que sería 10 a la 5 por 2, que nos estaría dando el exponente 10, entonces quedaría 10 a 10. En el segundo caso estamos viendo el 6 por 10 a la menos 4 elevado al cubo, todo esto elevado al cubo, ¿verdad? Entonces nos quedaría como 36 por 10 a la menos 4 por 3, otra vez multiplicando los exponentes, y el resultado final que nos quedaría sería 36 por 10 a la menos 12. En el último caso solo estamos viendo uno positivo, dos exponentes positivos. En este caso nos estamos viendo como 2 por 5 por 10 a la 5 a la cuarta potencia, entonces aquí nos quedaría como 16 por 10 a la 20. Cuando estamos usando la raíz cuadrada, lo que tenemos que hacer al momento de tener el exponente de la base sería dividirlo entre 2. El primer ejemplo que estamos mostrando aquí sería 10 a la cuarta, y entonces nos quedaría 10 a la 4 sobre 2, y que nos quedaría 10 al cuadrado. En el otro caso sería que nos quede 10 a las 2, entonces nos quedaría 10 de 12 entre 2, entonces nos quedaría nomás la base 10. En el último caso que tenemos aquí sería de 9 por 10 a la 6. En este caso se le tiene que sacar raíz cuadrada al 9, y por decirlo así, raíz cuadrada al 10 a la 6, pero solo aquí estaríamos dividiendo otra vez el 6 entre 2 para que nos quede el 3. En este caso nos quedaría como 3 por 10 a la 3. Y ya por mi parte sería todo, espero poder haber quedado ciertas dudas o preguntas que hayan tenido sobre este tema, y pues ahí no haber generado más, y pues gracias por haber visto.